¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en La Carta Robada. Hoy le vamos a platicar de lo que presentamos ayer ante un auditorio en un evento que hubo organizado conjuntamente por Morena, los comités laborales y la unión o la alianza más bien mexicana contra el fracking. Esto fue ayer por la tarde en un hotel ahí del centro, aquí de Monterrey, y le vamos a platicar, bueno, pues porque la tesis que se planteó en términos generales es si hay una salida de emergencia o no la hay para la crisis actual. Ya sabe usted que se está diciendo que tenemos que esperar, pues yo creo que sentados otros 6 meses para que la economía se vuelva a recuperar, según lo que nos están diciendo ahora, que lo que faltan son las reformas, o más bien las leyes secundarias de las reformas que ya se aprobaron. Así que, bueno, pues vamos a discutir si eso no fuera cierto y si eso no funciona y si finalmente al finales del año nos van a decir que el crecimiento fue menor, que se bajan las expectativas y que no hubo tal y que quién sabe cómo vaya a ser el 2015, que es lo que más probablemente va a suceder. Fíjese usted, porque pues la economía norteamericana, que es a la que nosotros le vendemos el 90% de lo que producimos en este país, esa economía no se ha levantado y no se va a levantar por un buen rato. Así que pues se pueden intentar otras salidas. Por eso se llamaba así la presentación de ayer, la conferencia, así salida de emergencia. Es decir, así como cuando está usted en el avión y dice, pues, empieza a voltear y dice, por ahí me puedo salir, ¿verdad? Si el avión se colapsa y cae en el mar o algo así. Entonces, bueno, pues esa es la salida de emergencia. Le vamos a hablar de eso después de este corte.
Bueno, pues le decía que estuvimos examinando ayer en este foro organizado conjuntamente por Morena, el Movimiento de López Obrador, los comités laborales y la Alianza Mexicana contra el Fracking. Tuvimos esta especie de, pues, ¿qué sería? Mesa redonda sobre el asunto de si hay o no una salida de emergencia para México en este momento en que pues ya todo indica que lo de las reformas estructurales pues no nos van a llevar al paraíso. Mire, está pasando necesariamente en términos políticos lo mismo que acaba de pasar con los dos gobiernos estos, bueno, con la mayoría de los gobiernos europeos, pero notablemente en el caso de Hollande, este presidente de Francia, que mire, tiene apenas 2 años en el poder, está aplicando un paquete de reformas estructurales o está dándole continuidad a las que impuso el gobierno anterior, el de Sarkozy. Una de ellas, por supuesto, la reforma laboral, más o menos idéntica a la reforma laboral que están implementando aquí en México, en nuestro país, y ese gobierno se está cayendo, fíjese usted, porque bueno, pues le ganaron una serie de escaños para la elección europea, quedó debilitado completamente, hasta le están pidiendo que convoque a nuevas elecciones parlamentarias, le están pidiendo que pues básicamente que se vaya, ¿verdad? Aunque claro, pues no se va a ir, no está tonto, pero quedó muy debilitado políticamente precisamente por llevar a cabo esas reformas, porque en ninguna parte esas reformas han generado lo que se dice que van a generar, que crecimiento, que el otro. Mire, el otro caso es este par de personajes que tenemos aquí, Rajoy y Rubalcaba. El de la barba, pues resultó, bueno, los dos usan barba, pero el más chaparrillo, que es Rubalcaba, pues está diciendo que renuncia a la presidencia de su partido porque el PSOE perdió considerable terreno en las elecciones de este domingo y el partido de Rajoy también. Y fíjese que España era un sistema bipartidista, básicamente esos son los dos partidos como en Estados Unidos, el demócrata y el republicano, que se intercalaban el poder, pues ahora ganó la chiquillada, y eso es a lo que conduce siempre el paquete de reformas estructurales. Como usted sabe, España está aplicándolas igual que nosotros, todas, bueno, más allá, porque allá se están metiendo con las pensiones, se están metiendo con los servicios escolares, con las prestaciones a las madres solteras, todo eso lo están eliminando, aparte pues de que hay una reforma laboral violenta, de que están privatizando todo, las empresas estatales las están vendiendo, más o menos el mismo paquete que aquí estamos padeciendo en nuestro país, y mira lo que conduce, siempre conduce al colapso de los gobiernos. Bueno, pues es que por allá pues, sí jala la democracia, ¿verdad? En cambio aquí, pues mire, tenemos el Pacto por México, que es una especie de coalición también para implementar estas reformas. Ya sabe usted, cuando se trata de la reforma fiscal, el gobierno se alía a el PRD, dice porque van a gravar a los más ricos y que y que el otro, entonces ahí se va el PRD, que porque dice que es de izquierda, ¿no? Y luego por acá, cuando van a hacerle algo todo lo contrario, entonces se alían al PAN, como es en el caso de la reforma energética, pero el PRD pues, se queda mirando, no hace nada y ya sabe que aquello va a pasar. Así que es una coalición de facto lo que estamos teniendo en el gobierno, con gente como los chuchos. Mire, los chuchos, ya sabe usted, son famosos, ¿verdad? Los chuchos, porque ellos pues son, mírenlos, ahí están todos, no todos se llaman Jesús, obviamente, ¿verdad? Carlos Navarrete se llama el chaparrillo, pues ese va a ser el presidente del PRD, ya está tamaleado el asunto, pero Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe, no me acuerdo cómo se apellida, pues son el equipo de los chuchos, la nueva izquierda que dicen ellos que son, y bueno, pues son el lumpen de la política, fíjese usted, la gente que no conoce eso de los principios, ni para qué, ¿verdad? Como decían antes, la moral es un árbol que da moras, así que esa es la frase favorita de los chuchos. Así que, bueno, pues esa es la situación que tenemos en nuestro país. Debería ser como en Europa, que una reforma estructural o las reformas estructurales conducen siempre al colapso de los gobiernos. Aquí pues no pasa así, pero de todas maneras es cierto que las reformas estructurales no conducen a nada bueno. Vamos a regresar después de este corte.
Bueno, pues le decía que en esta mesa redonda en la que participamos ayer junto con Morena, los comités laborales, o más bien organizada conjuntamente por Morena, los comités laborales y la Alianza Mexicana contra el Fracking, bueno, pues estábamos buscando, discutiendo la posibilidad de una salida de emergencia en este país en caso de que, como es lo más probable, las reformas estructurales no nos lleven al paraíso, ni al crecimiento, ni a nada. Hoy, mire, por la mañana estábamos viendo que BBV Bancomer, este organismo, ya sabe usted, Banco Español, está diciendo, no, dice, no, creo que en este año, creo que se apellida Rodelo, ahí el CEO, como dicen ellos, en este año no se van a componer las cosas, este año va a ser muy difícil. El Mexican Moment ya se perdió, dice BBV Bancomer, el Mexican Moment ya desapareció, dice, pero va a volver el año que viene el Mexican Moment, la economía para entonces sí va a crecer cuando ya hagan efecto las reformas estructurales, cuando ya se hayan aprobado las leyes secundarias. Lo dice BBV Bancomer, fíjese, escépticos acerca de que este año se recuperen las cosas, porque ya ve usted que Agustín Carstens dijo ayer que se iban a recuperar las cosas a partir del segundo semestre, o sea, a partir de mañana que empieza el segundo semestre, tiene que pasar junio, el segundo semestre empieza el 30 de junio, que a partir de ahí va a empezar el crecimiento y una serie de cosas, ¿verdad? Pero mire cómo está el crecimiento, dice que en 1.8, fíjese ustedes lo que dijo el INEGI, esta gráfica o esta información se interpretó de dos modos, porque dicen, creció 1.8 en relación al mismo primer trimestre del 2013, o sea, estamos hablando del primer trimestre del 2014, de enero a marzo, creció 1.8, ¿verdad? Pero en relación ese trimestre al trimestre anterior, solo creció 0.2%. Y al mismo tiempo lo dice el INEGI, porque pues está, como dicen ellos, información desestacionalizada, que quiere decir la que no tiene que ver con el año pasado, sino con el trimestre anterior, y la economía sigue cayendo. Mire cómo venía la economía ya en este último trimestre y cómo en los anteriores trimestres pues ha ido igual. Mire cómo está la cosa. Cae, pero nunca sube suficiente como para que pudiéramos pensar siquiera en que la gente que busca chamba la tuviera, ¿verdad? Entonces es una situación ya sin salida. Suponer, ¿verdad?, que las reformas estructurales, no, lo que pasa es que es muy sencillo, no está jalando. Mire cómo se le vinieron encima a los aliados a Enrique Peña Nieto, la revista The Economist, mire cómo lo sacó en uno de sus artículos principales en la última semana. Ya ve que es semanal esa revista, muchos creen que es como la voz del Olimpo, así de los dioses, ¿verdad? Que lo que The Economist dice, es la pura neta, ¿verdad? Pero no, son gente de la familia Rothschild, son los dueños, así que imagínense. Pero pues se lanzan contra Peña Nieto y se lanzan más duro contra Luis Videgaray, le dicen que es un San Judas Tadeo, imagínense usted, que porque es abogado de las causas imposibles y que se la pasa diciendo que escenarios brillantes que luego se desploman. De eso lo acusa The Economist. ¿Cómo no lo vamos a acusar nosotros? Si The Economist, que eran sus aliados, hace 6 meses estaban hablando del Mexican Moment, cuando empezó este año todavía decían que íbamos al paraíso, que íbamos a ser superiores a China, que íbamos a ser la primera potencia, que esto, que el otro, una serie de mentiras. Oye usted, ¿cómo le diré? Se fueron al baño con eso de las mentiras. Bueno, pues ahora las están haciendo para atrás. La realidad es muy simple. Estados Unidos se sigue derrumbando. Mire esta gráfica, no se ha recuperado de las caídas del 2009, ¿verdad? Es muy simple. Entonces no va a haber manera de que nosotros en México salgamos a flote, ¿verdad? Y mucho menos volvamos a crecer si estamos enchufados a la economía norteamericana. Somos una economía que a partir del 94 se nos convirtió en una apéndice. Ya lo que producimos aquí es estrictamente lo que nos piden de allá. Ya no producimos lo que necesitamos acá, ¿verdad? Entonces somos un apéndice, y si allá nos empiezan a pedir menos, vea lo que está pasando con las exportaciones de Pemex, cada trimestre bajan más, dejan de vender cada vez menos
venden menos, y bueno, pues ¿cómo vamos a crecer así? Necesitamos encontrar otra salida, porque mire, Europa, antes se decía, es que si vamos a diversificar mercados, ya no nos vamos a ir a tanto a Estados Unidos, ahora le venderemos a Europa, pero mire cómo anda Europa. Europa anda peor que los Estados Unidos, ahí están las 3 economías más importantes y todas, mire, hacia abajo, dando saltitos, pero para abajo, así como cuando usted avienta una pelota, ¿verdad? Sí, brinca, pero luego tiende a bajar hasta que baja hasta el fondo, y eso es lo que pasa pues con las economías europeas, así que por ahí no hay salida, necesitamos una concepción diferente, tenemos que empezar, en vez de producir a lo que nos piden allá, empezar a producir lo que se necesita aquí dentro de la economía nacional. Vamos a regresar con más después de este corte.
Bueno, pues le decía que estuvimos ayer en este evento aquí en un hotel del centro de la ciudad que se llamó así, Salida de Emergencia. Fue organizado por Grecia Benavides, que viene siendo secretaria general de Morena aquí en el estado. Nos convocó a mí, al ingeniero Jiménez Espriu, que vino de la Ciudad de México, y a Arturo Valdés, que viene siendo un representante de este frente, de esta alianza mexicana contra el fracking, y bueno, pues la idea era que discutiéramos si había, esa fue la tesis que nos propuso Grecia, que discutiéramos si había salida o no de emergencia para la crisis actual en el país, pues en el ánimo de proponer algo, pues una solución, o al menos dar ánimo a la gente, ¿verdad?, que ve que todo empeora y empeora y empeora y no se ve la luz, como dicen, al final del túnel. Así que, bueno, pues estuvimos analizando eso y bueno, mire, las cosas son en cierto sentido muy simples. Todo esto que le decía de la caída del crecimiento, del desplome, el crecimiento, más bien cero crecimiento, porque pues habría que ver también qué es lo que crece, ¿verdad? Pero ya ve que el PIB pues no diferencia entre un table dance y una fábrica de acero. Para ellos los dos contribuyen al PIB, los dos contribuyen al crecimiento del PIB, ¿verdad? Pero pues el table dance no contribuye al crecimiento del PIB, contribuye al calentamiento global, pero no al crecimiento del PIB. Entonces, pero bueno, el PIB así es, así que es dudoso ese crecimiento tan pequeño que nos reporta el INEGI. Así que encima de eso está el problema del endeudamiento. Mire, aquí está la deuda por los sexenios y mire cómo se ha venido disparando, incluso durante los gobiernos panistas que decían que ellos nunca iban a endeudar al país, como Echeverría, como López Portillo, pero mire cómo no, mire cómo se disparó la deuda con Felipe Calderón y cómo se ha dado un salto después de eso que usted ve allí, pues ya aumentó el billón de pesos, fíjese usted, a unos 100,000 millones, bueno, un poco menos, unos 80,000 millones de dólares, lo que antes debía López Portillo en todo su sexenio, ahora se aumenta en un año. Fíjese usted, el endeudamiento es una cosa loquísima. Y luego la deuda de los estados y municipios, mire, aquí está, usted lo puede ver, es una epidemia. No es nada más la de los Moreira. Antes nos echaron ese cuento, es que los Moreira son muy rateros y que no sé qué, y resulta que no, pues ahora todos los estados, todos los municipios, estados incluso pequeños que uno nunca se hubiera imaginado, que tienen deudas como Michoacán, que tiene deudas tan grandes como las de Nuevo León, o cerca de lo que debe Nuevo León. En fin, es una situación en donde pues cargamos con todo eso, y entonces las reformas estructurales pues vienen siendo como el negocio de vender sangre, ¿verdad? Usted dice, bueno, pues estoy muy entracalado, no traigo ni un quinto, ya no estoy vendiendo, ¿verdad?, a los Estados Unidos, estoy vendiendo menos. Entonces usted dice, bueno, pero voy a hacer unas reformas estructurales para que vengan, facilitar la llegada de los capitales, a obtener ganancias, a hacer negocio aquí dentro de mi país. Pues es como vender sangre, ¿verdad? Porque déjeme le cuento, la persona que vende sangre, la vende porque anda muy amolado, pero dice, bueno, pues me vendo un litrito ahí para sacar para la renta, y me echo unos huevos. Allá en el DF hay la creencia de que si usted se echa unos huevos con jugo de naranja, y creo que le ponen un licorcito, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, así como Jerez, una cosa así, le echan y se echan los 5 huevos o 6 crudos y dicen que con eso recuperan. No recuperan nada, se vuelven anémicos y al rato hasta pueden morir si se siguen manteniendo en ese negocio de vender sangre. Bueno, pues haga de cuenta, las reformas estructurales son así. La reforma laboral, por ejemplo, mire, ¿en qué cabeza cabe? Dígame usted, los españoles lo saben muy bien esto porque ellos ya tienen como 5 años sufriendo eso. ¿En qué cabeza cabe que si usted le quita a los trabajadores su estabilidad, su contrato, pues por un año, por ejemplo, o por varios años, los deja con contratos de 15 días o de 3 meses, luego les quita prestaciones básicas, les quita horas extras, en fin, todo lo que se le quitó ya con la reforma laboral, no deja que el patrón le dé compensaciones porque le cobra al patrón? ¿Cómo va a quedar el trabajador ese? ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a consumir? ¿Cómo va a pasear? ¿Cómo va a divertirse? Pues obviamente todo se desploma.
la venta de alimentos, ahí lo está diciendo la ANTAD, que es la Organización Nacional de Tiendas de Autoservicio, que lo están diciendo constantemente, sus ventas se están desplomando, igual para Walmart, el gigante que dice que no le pasaba nada, pues mire, también para abajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores y la gente en general no consume. Esto sin mencionar el desempleo, esto sin mencionar los que viven de la economía informal, ¿verdad? El caso es que, pues esa es la situación, la reforma energética es por el estilo, también es como la venta de sangre, ¿verdad? Usted dice a todos los maleantes de las transnacionales que con trabajos logramos sacar allá en 1938, ¿verdad? Y que además la Constitución les puso unos candados para que no volvieran, porque ya los habíamos tenido aquí en la colonia y en el Porfiriato. Bueno, pues se les abren otra vez las puertas para que vuelvan a venir. ¿Cómo cree usted que van a hacer algo por el crecimiento de México? ¿Cómo cree usted que van a hacer algo por el desarrollo de la economía nacional? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces usted lo que está haciendo realmente es desangrarse porque está vendiendo riqueza. Estaba argumentando el ingeniero Espriu que en realidad, en efecto, no van a vender Pemex, no van a vender los fierros, porque a nadie le interesan los fierros de Pemex, lo que les interesa son las reservas y esas son las que se van a entregar en contratos, en concesiones. No Pemex y tampoco la Comisión Federal de Electricidad, la van a dejar ahí con los fierros que tiene, pero la generación de energía, esa sí la van a entregar, fíjese usted, así que pues es, como le decía yo, esto de las reformas estructurales, pues es como el negocio de vender sangre, ¿verdad? Eso es lo que está muy claro. Así que la reforma energética, mire, fue ideada por este hombre que ve usted aquí, Mervyn Aum, de la Shell, es el CEO de la Shell, Mervyn Aum. Vino a Cancún cuando estábamos aquí en el proceso electoral en el 2012, y pues él fue el que dijo, se va a hacer esto y quiero que le quiten los obstáculos a la Constitución, porque si no, no van a poder entrar en los planes globales. La energía ya se tiene que ver como un asunto global, no tiene que haber obstáculos para que los capitales se trasladen y se muevan y produzcan donde consideren necesario. En fin, esta es la tesis que se siguió al pie de la letra, fíjese usted, porque este hombre lo dijo más o menos al principio antes de que hubiera elecciones presidenciales, vino a Cancún a un foro energético y ahí dio línea. Esa fue la reforma energética en términos generales. Así que, pues como algo que la Shell quiere para aumentar sus ganancias, ¿cómo le va a dejar ganancias a México? Pues eso no se puede, en ninguna cabeza debería caber. Vamos a regresar después de este corte.
Bueno, pues le decía que participamos ayer en un foro que se tituló Salida de Emergencia, que fue organizado por Grecia Benavides de Morena, la secretaria general de Morena en Nuevo León. Convocó al ingeniero Jiménez Espriu de la Ciudad de México, a un servidor aquí de Monterrey y a uno de los dirigentes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, Arturo Valdés, y pues estuvimos discutiendo esto de las posibles salidas de emergencia. También se vio pues lo que significa por parte de Jiménez Espriu, lo que significaba estas leyes secundarias, ya de por sí la reforma energética en términos de esto de facilitarle a las empresas extranjeras hacer el negocio con el recurso de México, que es de la nación. Explicó cómo eso no solamente es una tontería desde el punto de vista de los negocios, sino además una amenaza a la seguridad nacional. Y bueno, estuvimos también argumentando la posibilidad de que hubiese una salida de emergencia similar a la que hubo en 1932, o sea, no es la primera vez que nos ocurre que por la caída de los Estados Unidos la economía mexicana se caiga también. Eso ya ha ocurrido, le puedo asegurar, y varias veces en la historia. ¿Por qué? Pues porque somos una economía que básicamente ahora es casi un apéndice de la economía norteamericana. Antes teníamos un poco de economía interna, todavía hasta 1982 producíamos alimentos, producíamos algunos bienes industriales, producíamos algunos artículos de consumo. No éramos una potencia económica, ¿verdad? Pero pues teníamos cierta capacidad productiva propia. Bueno, pues eso ya desapareció en este momento y producimos estrictamente lo que nos mandan pedir de allá y no producimos nada de lo que necesitamos acá. Entonces, ¿cómo no vamos a estar casi en la misma sintonía que los Estados Unidos? Pero en el 32 le decía yo, aquí tenemos a Alberto J. Pani y a Calles. Usted sabe, Calles pues fue el presidente de tres gobiernos, ¿verdad? Porque era el que mandaba. Lo tenemos aquí en esta imagen y mire, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, cuando iba a seguir ya Abelardo L. Rodríguez, Calles de manera muy pragmática se dio cuenta que lo que estaba haciendo Gómez Morín, el plan Calles se llamaba, supuestamente se lo habían puesto a su nombre, en su honor. Fíjese usted, el Plan Calles, así le llamó Gómez Morín, que era un programa como lo que está aplicando en este momento Luis Videgaray, que es en realidad un apretón, es un shock, pero ellos lo disfrazan de la búsqueda del crecimiento. Y bueno, pues ese shock, ¿qué hizo? Llevó a la ruina a las empresas, cayó el mercado interno, la gente se quedó sin poder adquisitivo, el desempleo empezó a dispararse, se vinieron las presiones, las huelgas. Entonces Calles, pues nada tarugo, dijo, épale, esto no jaló, pues punto, no importa que lo diga quien lo diga, no jaló, y se deshizo de Gómez Morín y trajo a Alberto J. Pani, el que estaba aquí a la derecha en esta foto. Así que en este momento Carstens está diciendo, no, espérense para el segundo semestre, espérense para el año 2015, espérense, pero pues no podemos esperar, mejor hacemos lo que hicieron Calles y Pani. Miren, fue muy sencillo. Ellos lo que hicieron fue, le quitaron el control al Banco de México de la emisión de dinero, emitieron dinero propio, el Banco de México fue como quien dice clausurado y la Secretaría de Hacienda empezó a emitir, se apoyó en la plata, generó crédito, inmediatamente generó crecimiento mediante el sistema del redescuento, ¿verdad? Y Pani, para evitar problemas inflacionarios, nada más mantenía una relación entre lo que se emite y el volumen de la producción. Decía, si yo estoy emitiendo 1 millón o 2 y aumenta la producción más o menos en la misma proporción, me refiero a la producción física, entonces vamos bien. Y así sacó a México de la depresión. Cuando los Estados Unidos no salió, sino hasta 2 años después empezó a recuperarse. Así que, pues algo así es lo que hay que hacer en este momento. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo. No pudimos resumirle todo lo que se trató anoche allá en este hotel del centro de la ciudad, donde estuvimos con el ingeniero Jiménez Espriu, con Arturo Valdés, y discutiendo esto de hay una salida de emergencia para México, un evento organizado, le decía, por la secretaria general de Morena, Grecia Benavides, aquí, me refiero de aquí de Nuevo León,
Y bueno, pues estuvo bastante interesante esta discusión. Vamos a terminar, lo invitamos para que nos sintonice mañana a mediodía, ya sabe, aquí a las 12 en elregio.com. Hasta mañana.